Dios te bendiga en este día especial que el Señor nos ha dado. Cada día es un día especial porque es un día que Dios nos permite ver la luz, nos permite estar de pie para que podamos crecer como personas, crecer como hijos del Señor. Y en el día de hoy me interesa conversar con relación a un tema que a veces no nos gusta tocar, especialmente en el ámbito cristiano, porque muchas veces pensamos que por el hecho de ser cristianos estamos exentos de algunas situaciones de la vida y sin embargo no es así. Y entonces cuando se presentan esas situaciones, lo que hacemos es que acudimos al silencio, que preferimos callar en lugar de afrontar la situación de manera adecuada. Y la violencia es un tema que de manera general a las personas no les gusta tocar y aún puedan estar viviendo situaciones en medio de las cuales se manifieste este tipo de conducta, pues muchas veces la negamos, muchas veces entendemos como normal lo que está sucediendo, porque hay algunos temas culturales que pueden influir en la forma en que nosotros vemos las cosas. Y durante este mes yo quiero que podamos ver desde diversas perspectivas o desde diferentes puntos el tema de la violencia. Y si vamos a hablar de violencia, lo primero que necesitamos hacer es entender qué es la violencia. Y si nosotros nos vamos al diccionario, me gusta mucho utilizar el Larousse, cuando hablamos de violencia nos dice que es una acción violenta o contra el natural modo de actuar. Y bueno, como que esa definición no nos dice mucho. Y entonces tendríamos que irnos a la definición de lo que es algo violento para entonces como complementar y entender de qué estamos hablando. Entonces, estaríamos hablando de violencia cuando es una acción que viene con ímpetu o fuerza dejándose llevar por la ira. Esa sería más o menos la definición que tomaríamos del diccionario. Sin embargo, si nos vamos ya a organismos de salud, por ejemplo, la OMS tiene una definición de violencia que yo estaría parafraseando, no la estoy diciendo textualmente, y define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder, fíjense, fuerza física o poder, real o como amenaza contra uno mismo o contra los otros, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, de lesiones, etc. Entonces, si nosotros desmenuzamos esta definición de violencia, vamos entonces a caer en lo que son los diferentes tipos de violencia, las diferentes formas en que la violencia se puede manifestar. Primero, si lo vemos desde la perspectiva de contra quién se ejerce la violencia puede ser autoinfligida, o sea, una persona puede ejercer violencia contra sí misma. Y son casos muy puntuales que a veces están relacionados con algunas enfermedades mentales, con algunos problemas del desarrollo cognitivo, pero no siempre es así, pues muchas veces entonces está relacionado con situaciones que está viviendo la persona a lo externo. La violencia también puede ser interpersonal, o sea, que nosotros estamos causando daño a otra persona o grupo de personas. Violencia que se ejerce hacia el otro. Esa es la violencia interpersonal y generalmente de esa es de la que más escuchamos hablar.
y ahí entonces viene la tipificación de lo que es la violencia intrafamiliar, lo que es la violencia de género, violencia contra los niños, violencia contra los ancianos y todo ese tipo de situaciones de violencia que se dan con relación a otras personas. Pero también se encuentra en la violencia hacia otros lo que es la violencia colectiva. Y ya cuando hablamos de violencia colectiva estamos hablando de grupos, de masas, incluso estamos hablando de situaciones de guerra, conflictos entre pueblos, entre naciones, etc. Y yo quisiera en estas sesiones concentrarnos un poquito más en lo que es la violencia interpersonal, que es la que con más frecuencia nosotros podemos ver o vivir. Y de esa misma definición, donde nos hablaba que la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder, ahí también entonces nosotros nos vamos a encontrar con cierta tipificación de la violencia y vamos a encontrar diferentes tipos de violencia y la lista puede ser tan corta o tan larga como quien está haciendo la tipificación quiera segregarla. Pero en el caso nuestro quisiéramos hablar específicamente de 3 tipos de violencia durante este periodo. Está la violencia física, que es la que más conocemos, la que es más fácil de identificar, porque incluso en muchas ocasiones las secuelas están visiblemente expuestas, son físicamente vistas y muchos podríamos darnos cuenta de que una persona ha sido o está siendo víctima de este tipo de violencia, aunque hay algunas situaciones que podrían ocultarse con maquillaje, con ropa y otros elementos. Pero está también la violencia psicológica. La violencia psicológica que a veces se nos hace un poquito más difícil de identificar e incluso muchas veces se nos hace más fácil de normalizar. Y otro tipo de violencia que también se puede ejercer es la negligencia. Y acá está mucho más relacionada con una relación de dependencia que hay entre una persona y otra. Muchas veces ese tipo de violencia, de negligencia, está más orientada hacia los niños y hacia los ancianos porque son más dependientes de otras personas. Y cuando hablamos de violencia, es fácil que nosotros pues nos venga a la mente palabras como ira, enojo y entendemos como que siempre la violencia va a estar relacionada con una situación de impulso del momento, como que siempre la violencia va a ser una reacción impulsiva y no necesariamente es así. Nosotros podemos encontrar conductas impulsivas de violencia, pero también podemos encontrarnos con situaciones de violencia premeditadas, o sea, que son planificadas y que se llevan a cabo incluso con cierta frialdad por la persona que las ejerce. Y hablando así en ese contexto general de lo que es la violencia, pues muchas personas hacen la diferencia entre lo que es el conflicto y lo que es la violencia y surgen muchas dudas con relación, bueno, si estamos hablando de lo mismo, si es lo mismo conflicto o violencia. Y es el mismo punto también que surge con el tema de la ira o el enojo, o sea, es malo enojarse, estoy actuando mal si me enojo y
la realidad es que hay emociones, hay situaciones que van a venir a nosotros y van a estar ahí presentes y que nosotros no vamos a poder controlar su aparición. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es la manera en que nosotros reaccionamos ante esas situaciones. O sea, yo puedo estar en medio de una situación que me cause enojo, que me disguste, que me desagrade, pero mi reacción ante esa situación es la que va a marcar la diferencia. Entonces, eso mismo pasa con lo que es el conflicto y la violencia. El conflicto se da cuando hay una situación que genera diferencias de intereses entre una persona y otra. Nuestros intereses se están contraponiendo en un momento determinado. Tus intereses de alguna manera están impidiendo que yo pueda lograr los míos y entonces ahí tenemos esa situación de tensión. Ahora bien, la manera en que nosotros afrontemos esa situación, esa diferencia que se presente en nuestras relaciones es lo que va a marcar la diferencia. A veces, por ejemplo, nosotros nos encontramos con situaciones en medio del tránsito. Podemos estar conduciendo tranquilamente y de repente viene un conductor de cualquier tipo de vehículo y ejerce una acción consciente o inconscientemente que nos pone a nosotros en alerta o en peligro. Y nosotros tenemos diferentes opciones de reacción. Nosotros podemos enojarnos, podemos gritarle a la persona, podemos hacerle gestos, podemos incluso bajarnos del vehículo, bajar el cristal para discutir con la persona o podemos decidir manejarlo de otra forma. Podemos en ocasiones decidir dejar pasar la situación. Podemos, como a veces decimos, respirar y contar hasta 10 y darnos cuenta que la situación no ha sido tan grave a pesar de que haya habido una imprudencia por parte de la otra persona. Y esos momentos en que nuestras pasiones están encendidas son determinantes para las decisiones que nosotros vamos a tomar. Es lamentable ver cómo muchas personas han sido víctimas o victimarios en medio de una situación de ira mal manejada, en medio de una situación de conflicto que no se manejó adecuadamente. Y si nosotros nos vamos a lo que es el origen de la violencia, los psicólogos, los psiquiatras han tratado de descifrar y de entender cuál es el origen de la violencia, si son temas químicos, si es una situación que puede ser genética en algunas personas que que sean más violentas que otras, que si es una conducta aprendida. Son muchas las discusiones que se han presentado con relación a lo que es el origen de la violencia. Sin embargo, si nosotros queremos hablar de violencia y de su origen, yo creo que debemos remontarnos al principio, porque en el momento en que el ser humano pecó y se apartó del Señor, se apartó de Dios, pues justamente en medio del seno familiar se presentó la primera situación de violencia que nos narra la Biblia. La Biblia dice que en un momento determinado, Caín y Abel fueron a presentar ofrenda delante del Señor y Dios se agradó de la ofrenda de se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín.
¿Y cuál fue la reacción de Caín? Dice la Biblia que en Génesis capítulo 4, en el versículo 5, que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín se enojó porque no recibió aprobación de lo que había hecho. Y su enojo fue tal que decidió entonces actuar en consecuencia contra su hermano, contra su propia familia, contra esa persona que probablemente jugaron juntos, crecieron viéndose el uno al otro, conversando el uno al otro, pero aún así su enojo fue tal que dice la Biblia que Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo, vamos a salir. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y es una historia lamentable, pero que se repite muchas veces en nuestra sociedad. Es triste y a veces uno se pregunta cuando ve noticias de personas que han agredido hasta la muerte a sus propios familiares, madre, padre, hermanos, padres hacia hijos. Y uno lo ve y uno dice, oye, pero ¿cómo es que pudieron hacer algo así? Y a veces uno piensa que no, que es porque son personas que tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, y no necesariamente es así, porque muchos han tratado de buscar la causa de la violencia en ese tipo de adicciones que, si bien pueden hacer que se manifiesten más episodios de violencia, no podemos verlos como la causa. Y la causa de la violencia nosotros la podemos encontrar en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 1. Y es la explicación que tenemos precisamente a ese episodio que se dio en el principio con Caín y Abel. Santiago nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten dentro de ustedes mismos? O sea, lo que nos está diciendo Santiago en este pasaje es que la violencia como tal viene de nuestro interior, de nuestras pasiones, y viene de nuestra concupiscencia, de nuestra naturaleza pecaminosa. De ahí es que viene, porque la violencia no existía antes del pecado, ni existirá cuando el Señor restaure todas las cosas. La violencia es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y viene como consecuencia de que muchas veces nosotros no sabemos manejar nuestro enojo o nuestra frustración. Hay cosas que nos pueden causar frustración y no sabemos manejarlo porque entendemos que debería ser de otra forma. Y si nosotros no somos capaces de entender que no siempre las cosas van a ser como nosotros queremos que sean, pues entonces la frustración se apoderará de nosotros y probablemente entonces nosotros podamos caer en conductas de las cuales más adelante nos vamos a arrepentir. La violencia también puede venir como consecuencia de la envidia, del orgullo o simplemente por la maldad, porque hay situaciones de violencia que tú les buscas una causa así específica y no la vas a encontrar. Entonces son acciones que vienen por la maldad que hay en el ser humano. Y esa maldad está relacionada con nuestra naturaleza pecaminosa.
Y bueno, entonces eso significa que si yo soy cristiano, pues yo no tengo que preocuparme por el tema de la violencia. Yo no tengo nada que ver con la violencia. Eso es lo que muchas veces piensan algunas personas, y cuando entonces en medio de su propia familia, en medio de su propio entorno familiar, se comienzan a ver esos vestigios de violencia, ya sea física, psicológica o de otro tipo, entonces no sabemos cómo manejarlas y nos avergüenza y la ocultamos porque es que no se supone que deba pasar. Y ahí ese es el primer tabú que necesitamos quitarnos nosotros de la cabeza. Ese no se supone que deba pasar. Sí, es cierto que no debería pasar, pero pasa. Y lastimosamente, la violencia más común es la que se da dentro del seno de la familia. Hay diferentes estadísticas que lo presentan y no es una casualidad, porque es que precisamente la violencia comenzó en el seno de la familia. De esa manera fue que inició. Y si nosotros seguimos viendo en la Biblia al principio y nos vamos a la época de Noé, en el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 11, pues el Señor le dice a Noé con relación a la tierra, comienza a hablar con Noé con relación a la situación que se está viviendo y la decisión que Dios había tomado. Dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y por esa corrupción y esa violencia que había en la tierra en ese momento fue que Dios decidió enviar el diluvio como castigo y salvar a Noé junto a su familia. Entonces, la violencia no es un tema de ahora, la violencia no es un tema nuevo. La violencia no es un tema simplemente de estos días, sino que es un tema que ha estado en la historia de la humanidad, ha sido parte de la humanidad durante todas las generaciones. Y si nosotros no la afrontamos de cara, de frente, de manera correcta, pues puede ser en algún momento un poco tarde o demasiado tarde para hacerlo. El Señor quiere que nosotros podamos vivir en paz. De hecho, Pablo nos manda a que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Pero ya sea que nosotros nos dejemos llevar por nuestras pasiones o que otros se dejen llevar por sus pasiones y nosotros entonces podamos ser víctimas vamos a tener que afrontar situaciones propias o de terceros relacionadas con la violencia, y es importante que sepamos manejarla. Y en un próximo episodio, a mí me gustaría que podamos hablar, que conversemos con relación de uno de los principales tipos de violencia que se da entre las personas, ya sea en el seno familiar o en otras esferas, y que pasa desapercibida, y que es importante que nosotros podamos identificarlas y aprender entonces a desarrollar conductas que nos ayuden a superar esa situación, a cambiar esa situación. Y yo quiero dejarte con esta reflexión de que, si bien es cierto que la violencia es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, es de esas situaciones que vienen como consecuencia del pecado, nosotros en la palabra de Dios tenemos esperanza de restauración. Y si bien en la tierra no todas las cosas van a ser color de rosa, sí tenemos las herramientas. Dios nos ha dado las herramientas para manejarla. Y más allá de eso, nos da la esperanza de que llegará el momento en el que
Dios enjugará todas nuestras lágrimas y no habrá ya más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios te bendiga de manera especial en este día. Nos vemos.